contrato, el objeto del contrato, monto del contrato, plazo de ejecución, sanciones por incumplimiento del cronograma, deducciones al contratista, anticipos, fianzas, forma de pago, sanciones, rescisión de contrato, jurisdicción del contrato, modificaciones y otras generalidades del contratista. Eso está en la página 173 del libro que deben estar siguiendo. Asimismo, debería existir obligaciones contractuales referidas al contrato como ser, y ahí hablamos de las modalidades de contratación. ¿Cuáles son las modalidades de contratación? Entonces, el 4.18 habla de las modalidades de contratación, el trabajo práctico 4.3 de las modalidades de contratación. Tienen que averiguar en el Decreto Supremo 181 y conexos y modificaciones. Uno, en el decreto existe un cuadro o una tabla donde se menciona las formas y plazos de montos o cantidades de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que la MAE, y esto con el licenciado Bustillo deben estar viendo, que la MAE puede comprar de 1 a 21.001 o a 50.001. Puede hacer una licitación a partir de 50.001 o 21.001 hasta 200, 300.000. Después hay la invitación directa, después hay la invitación internacional, qué plazo se tiene, qué monto se tiene. Entonces, ese es el trabajo práctico, la parte número 1. Y la parte número 2 es la forma de emitir las garantías, cuántas y cuáles son. Y cuando hablamos de las garantías, siempre vamos a mencionar el tema de las boletas de garantía. ¿Ya? Entonces, ese sería el trabajo que van a hacer. Para la segunda parte, que es en el punto 4.3. ¿Se ve o no se ve? A ver, por favor. Lice, ¿puedes repetir el primer trabajo que dio, por favor? Está en la página 172 o 171. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, se ve, Lice. Ya, bueno, este es el trabajo que está en la página 173, que es el inciso 418 de las modalidades de contratación. Averiguar en el Decreto Supremo 181, conexos. 1, las formas y plazos de los montos, que ya les he explicado. Y ahora viene las formas de emitir las garantías, cuántas y cuáles son, que vendría a ser el trabajo práctico número 9 en esencia. Ahora, ¿cómo se emiten las boletas de garantía? Las boletas de garantía te emite un banco o una institución financiera y te dicen, ¿no? Ustedes entran a la página del Banco Santa Cruz, Banco Nacional, a cualquier banco, y ahí dice, si usted quiere tener una boleta de garantía, primero, entran a la página y dice, tiene que ser cuenta correntista, que tiene que tener una cuenta corriente. Después dice, tiene que tener una caja de ahorro. Tiene que tener una caja de ahorro. Con cualquiera de las dos, empiezas a hacer el trámite. Con eso te dicen, ya es usted cliente de nuestro banco. Muy bien. Te preguntan, ¿cuánto dinero tiene? Ustedes dirán, tengo 100,000, 300,000, 400,000, no sé, deposite el dinero y para que usted tenga, sea cuenta correntista. Y si no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Si nos va a pedir una boleta de garantía. Entonces ahí ustedes ya tienen que ver cómo se obtienen las boletas de garantía en un banco. Ahora, los requisitos, se dice, ¿no? Si usted es una persona natural o mal llamada empresa unipersonal, le van a pedir solamente croquis de ubicación, impuestos pagados y demás. Y si es una empresa constituida en sociedad, persona jurídica, les van a decir el testimonio de constitución, el poder del representante legal. Listo.
Y ahí les emiten su boleta de garantía por 100,000 bolivianos. Entonces, tienen que saber cómo se emite la boleta de garantía. ¿Ya? Ahora, cuidado que en el trabajo práctico me coloquen, pues, cuenta correntista, tiene que tener aval de periquito, el socio tiene que tener dinero, que no tiene que tener dinero, que el socio tiene que hipotecar sus bienes, que no, más, nada que ver. La empresa estamos hablando, no los socios, la empresa. Y esa empresa va a solicitar una boleta de garantía por 100,000 bolivianos. ¿Cómo le van a dar la boleta de garantía por 100,000 bolivianos? No es que van a ir al banco y van a hacer todos estos procesos, no, nada que ver. ¿Ya? Entonces, el trabajo práctico número 3 del 4.3, que viene a ser el trabajo práctico 9 en esencia, dice, ¿cómo se contabiliza en la empresa que solicitó la boleta de garantía? ¿Y cómo se contabiliza en la empresa que recibe la boleta de garantía? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se contabiliza en la empresa que solicitó la boleta de garantía? Supónganse que yo le pongo siempre el casquito feliz o el tractor amarillo, entonces en la empresa que está solicitando la boleta, ¿cómo se contabiliza? ¿Cómo se hacen los asientos? ¿Ya? Entonces la boleta agarran, recogen del banco y la entregan a la empresa que va a recibir la boleta. Esta boleta, ¿cómo se contabiliza en la boleta que está en la empresa que recibe la boleta de garantía? Aquí no se olviden que hay dos procesos. Una, que le están emitiendo la boleta del banco, hay un asiento. Y el segundo, cuando tienen la boleta, tienen que ir a entregar a la empresa cómo se hace el asiento. O 2 asientos, o 3 asientos, o 4 asientos, como ustedes quieran. Pero tienen que existir los asientos correspondientes. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo práctico del punto 2 del trabajo práctico 4.3. Listo. Eso es lo más sencillo. Ahora, como ya sabemos cómo se evitan las boletas de garantía, ya empezamos, ¿no? Bueno, para hacer el estado por centro de costo, el estado de centro de costos resulta del estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Aquí se los he hecho un ejemplo. No sé si era en este curso o en el otro curso o en la mañana, que había un compañero de ustedes que me decía, no, cuando se hace la licitación, los ingenieros hacen el metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal y demás. Evidentemente, ellos, los negreros, digo, los ingenieros o arquitectos, hacen las licitaciones, preparan el presupuesto, hacen la licitación. Ya preparan el presupuesto y hacen la licitación. Entonces, estas podrían ser las obras a las que se presenta esta empresa como resultado del trabajo de elaboración del presupuesto. ¿Ya? Entonces tenemos los ingresos y después vamos a tener los costos. Ahora bien, seguimos. 74 dice ejecución de obras. Cuando hablamos de la ejecución de obras, hablamos de acuerdo a su naturaleza, por lo general se ejecutan o se construyen obras de gran magnitud o de distintas dimensiones y tipos. ¿Cómo ser? 4.1. Habla de los costos de las construcciones. Dice, para el costo de construcción de obras de ingeniería existen dos etapas y estas son el costo anticipado y el costo real. Volvemos a lo que es el costo anticipado. El costo anticipado denominado presupuesto, que en el libro, que se llama, en hojas anteriores habíamos hablado, hay una parte en el libro que dice que cuando se ingresan a concursos de licitación, se trabaja en empresas constructoras, se trabaja con presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Acá ya tenemos el concepto de presupuesto que seguramente estaban ustedes queriendo averiguar qué era el presupuesto. Y en la página 174 nos habla del presupuesto.
El presupuesto es el valor estimado del costo y se considera no definitivo ni expresa un costo inalterable. Y ahí nos habla de los elementos del presupuesto de construcción. El presupuesto de construcción, que esto elaboran los ingenieros, consta, primero, de uno, del costo de los materiales o la materia prima. Dos, el costo de la mano de obra. Y las cargas sociales. No se olvide, si tenemos empleados, tenemos que tener las cargas sociales, que es seguro a corto plazo, a largo plazo, indemnización, vacaciones y demás, dependiendo cómo trabaje la empresa. Lo normal debería ser eso, pero en algunos casos las empresas hacen subcontratación y esa subcontratación, otra subcontratación, y al final la última subcontratación es la que asume los costos de los obreros e incluso de los accidentes, ¿no? Porque hay contratos. El desgaste de los bienes denominado depreciación. Esto es en la página 175 del libro, si están siguiendo el libro. En la página 175 del libro, que dice desgaste de los bienes de uso, que es la depreciación, y el alquiler. En algún caso, las empresas constructoras, cuando entran a concurso de licitación, dicen, no, vamos a tener una tornamesa, una pala con oruga, 2 palas con llantas de goma, 3 retroexcavadoras, volquetas de 20 cubos, de 30 cubos. Entonces, todo eso, cuando se entra al concurso de licitación, el supervisor verifica si está en la obra. Si no está en la obra, sanciones por haber indicado que tienen, pero que nunca va a llegar, ¿no? Entonces, ese tema es muy especial. Y si compramos o contratamos o alquilamos una de las maquinarias mencionadas anteriormente, se coloca ahí el alquiler. Después tenemos los gastos generales, los gastos de administración y el margen de ganancia. El margen de ganancia es relativo. El margen de ganancia en una obra pequeña siempre es entre el 13, 15, hasta el 15% máximo. Más de eso ya estás fuera de la licitación. Pero si es una obra de gran magnitud, donde se habla de 6 cifras, 7 cifras, 8 cifras, de 1.000 millones, de millones de bolivianos o de dólares, entonces el margen de ganancia o el margen de contribución es mínimo, puede ser el 3%, el 2%, porque de volúmenes de dinero de tal magnitud, si queremos ganar un 10%, difícil, pues estamos fuera y aparte va a ser una millonada de dinero ganar el 10%. Entonces eso también tienen ahí. Ahora, tenemos el impuesto, el 16%, que está en la página 175, que habla, y ahí tiene el costo real. En la práctica, hoy, con la publicación de la ley 1733, seguramente ya están viendo con su docente de gabinete cómo es la nueva forma de contabilización va a ser del IVA, lo que es el tax, lo que es el impuesto, por fuera. Antes nosotros, supónganse, hacíamos una factura y estaba el 13% implícito. Ahora, en cambio, vamos a hacer una factura y vamos a multiplicar por el 13% y le vamos a sumar. Entonces, es una nueva forma de hacer la contabilidad y seguramente ya van a ver eso. En este caso, ¿ya no se va a multiplicar por el 1494? ¿Perdón? ¿Lisa, me escucha? Ahora sí, dime. ¿Ya no se va a multiplicar por el 1494? Eso tienes que preguntarle a tu docente de gabinete, él te tiene que responder. Pero la fórmula es distinta, ya no hay el famoso gross up que dice, pero mi recomendación es que siga viendo el gross up sobre el 16%, porque si no vas a perder dinero. En la práctica, el costo, en la práctica, tiene que seguir siendo. Elementos y aparte, después de eso del costo, ya tenemos los elementos del costo, que son costos directos e indirectos. Ahora, lo que están viendo en la pizarra, es el estado de resultados, y estos los ingresos, es el presupuesto, y con lo que ingresamos a la licitación. Y de ahí tenemos lo que es los costos reales. ¿Por qué digo costos reales? Porque nosotros, supónganse, y vamos a ver un ejemplo posterior, pero les menciono en este momento. Tenemos la compra de 100,000 ladrillos a 0,70. Entonces, la factura no nos da en metro lineal, no nos da en metro cuadrado. Nos dice en piezas, 100,000 ladrillos a 0,70 son 700,000 bolivianos.
menos el crédito fiscal tienes que cargar como materia prima. Entonces ya tienes acá en el estado de resultados la clasificación que podría ser materia prima directa, materia prima indirecta y materia prima cuasi directa o cuasi indirecta. ¿Ya? Después tienes la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y la mano de obra operacional. Lo que pagas por la planilla de avance, porque el subcontratista viene y te dice, he trabajado tantos metros, he hecho tantos y me debes tanto. A nosotros no, los contadores no contabilizamos en metros lineales ni por superficie. Nosotros contabilizamos la planilla y cuánto vamos a erogar. ¿Qué decimos? Mano de obra contra caja o bancos. Obviamente que no es así nomás, no. Si está dentro de la planilla de sueldos y salarios, obviamente, como dice el Ministerio de Trabajo, se tienen las retenciones de ley. Ya, y después ahí contabilizamos la planilla patronal, que tiene también otro porcentaje que se debe calcular. Y acá tenemos ya los costos indirectos de fabricación, que puede ser acá dentro de estos costos indirectos de fabricación, la transformación del servicio, pueden estar acá la compra de fotos satelitales, la compra de refrigerio, el alquiler de maquinaria o para el topógrafo, para que vaya la mano de obra del topógrafo y más su equipo para que vaya a hacer la verificación, la mano de obra de, ¿qué se llama? Perdón, los pasajes y viáticos por ir a a ver la obra, a una de estas obras, ¿no? A una de estas obras, porque cada obra se clasifica los costos por obra, cada obra tiene estos tres elementos del costo. Entonces, para ir a ver la obra y demás, tiene las boletas de garantía, porque cuando cuando pagamos la boleta de garantía se supone que es para una obra, como dice acá, por obra, y no mandamos acá abajo a lo que es los gastos financieros, porque los gastos financieros son de la empresa, con lo que está generando sus ingresos. Cambio acá es de la obra. Y también tenemos el impuesto a las transacciones, que tiene que ser dentro de lo que estamos facturando para la obra. Por eso dicen, ¿no? Se clasifican los costos por obra. ¿Ya? Y después de eso, tenemos ingresos menos todos los gastos o costos que ha generado la obra. Tenemos la utilidad bruta a nivel general o a nivel específico. El estado de resultados está compuesto también menos los gastos o egresos, dependiendo si ustedes quieren utilizar el lenguaje latino o el lenguaje, ¿cómo se llama este otro? Anglosajón o latino. Tenemos los gastos administrativos u operacionales, los gastos de comercialización o de ventas. Y si se fijan acá, en la práctica todos dicen, ¿no? La ley también indica que el gasto del IT viene a ser parte de los gastos de la empresa. Pero para hacer el centro de costo, este IT tendría que venir aquí para determinar si con el gasto del IT también hemos tenido ganancia o pérdida. Después tenemos los gastos financieros con los que trabajan con los bancos y tenemos los gastos no deducibles que están dentro de lo que dice el Decreto Supremo 24051. ¿Ya? La suma de todo esto menos esto nos va a dar el resultado contable o pérdida contable que se declara en el formulario 500. Pero para trabajar con todo esto ya tienen que utilizar el PUCT también, ¿no? El PUCT. Después de eso se ve la utilidad imponible, un cálculo adicional, donde determinas el IWE, y después de eso ya viene que es el EVA. El EVA seguramente han visto con su docente de análisis financiero, que es el concepto de EVA. ¿Para qué sirve ese análisis financiero? ¿Para ver la rentabilidad o qué se ve? ¿Listo? Entonces, de esa manera se elabora el estado de resultados. Y lo que nos interesa a nosotros es el centro de costo, que va dentro con los ingresos y los egresos, menos los egresos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya vamos.
Muy bien. Este es un ejemplo de construcciones que habla, dice, la empresa El Constructorcito SRL dedicada a la construcción de embovedados y reparación. Se van a sacar foto, por favor, hasta aquí. ¿Ya? La empresa El Constructorcito SRL dedicada a la construcción de embovedados y reparación de los mismos decide por convenir a sus intereses participar de la licitación pública número 1455-26 para realizar la reparación del río Irpave. Para tal efecto realiza los siguientes gastos: compra el pliego, gastos varios por la compra de fotos y otros, el alquiler de un equipo novel topográfico que cuesta 2.500. Y aquí habíamos visto, ¿no? Eso está dentro de lo que es los costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Acá tiene con factura. En este ejemplo vamos a hacer a montos globales para que no se estén confundiendo con el 13% y me estén dando datos erróneos. Datos adicionales, dice, presenta una boleta de garantía de seriedad de propuesta del 1%. El presupuesto, precios referenciales bolivianos, 15.555.555. Entonces, presenta una boleta de garantía por el 1% de este monto, porque este es el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Habíamos quedado que el presupuesto es el ingreso que vamos a tener al 100% de la obra o la licitación. ¿No? Eso es lo que va a percibir la empresa por esta obra. El contratante pide una boleta de cumplimiento de contrato por el 7%. ¿De qué monto? De este monto. De este monto. El contratante pide una boleta de garantía de inversión del anticipo, por el anticipo del 100%. Eso va a ser el 25%. ¿Ya? Del 100% del 25% de esto. La empresa se adjudica la obra el 3 de mayo. La empresa finaliza en el tiempo acordado, no hay ningún problema y finaliza. Ahora, como les había explicado hace un momento, estos 15.555.555 contiene los tres elementos del costo. ¿Cuáles son los tres elementos del costo? Son la materia prima, la mano de obra y costos indirectos de fabricación, que ustedes, como me dijo un compañero, no me acuerdo si era en este curso, viene a ser el presupuesto o la licitación a la que estamos ingresando. Pero yo les coloco con estos tres elementos para que se den cuenta cómo tiene que ser este tema. Y ahí vienen, ¿no? Los costos reales. ¿Cuáles son los costos reales? ¿Qué pasa? ¿Se ve o ya no se ve? No, ya no se ve. Ya, un cachito, por favor. Los costos reales, como se ve en la presentación, se ve, ¿no ve? ¿Ahora? Ahora sí se ve. Ya, los costos reales, como se ve en la presentación, son los siguientes. Este era el punto 7. La materia prima, 6.666.666. La mano de obra, 3.330.333.111. El costo real hasta acá, sin contar lo que está aquí en la parte desde el punto 1, sin contar lo que está aquí desde el punto 1, o más antes, perdón, sin contar lo que está aquí, sin contar esto, y bueno, sin contar esto y estos montos, decimos 7%, 1%, sin contar eso es 12.166.110. 8, el costo por boleta es $150. Entonces, por hacer la boleta de garantía sobre el 1%, pues 150. El costo de la boleta de garantía por el 7% cuesta 150. El costo de la boleta por el 100% del anticipo cuesta 150. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo un estado de centro de costo como hemos visto.
Y ahí me van a dar los porcentaje con cuántos está, menos los costos indirectos de fabricación, que está las boletas de garantía, el muy bien. Entonces, habla de los costos de los materiales. Aquí ya tenemos que aplicar el principio de evaluación al costo y la NIC 2, que han debido leer también ya la NIC 2. Hablamos de los inventarios y en la página 177 tenemos las clases de inventarios. En la página 178 hablamos de la adquisición de materiales, y la adquisición de materiales es de la siguiente manera, que va dentro de este tema porque es la parte de lo que estamos viendo en el tema del libro, ¿no? Fíjense, cuando hacemos evaluación al costo, ¿se ve en la pantalla o no se ve? Nada, No ¿no? sé. No, ahorita no sé. Paso de lo que ya ustedes saben y han debido ver, que está en la página 178 del libro, que es la adquisición de materiales del área del mercado local. La adquisición de materiales se divide en tres. El mercado local quiere decir, supóngase que estamos construyendo o nuestra empresa está en la ciudad de La Paz, ese es el mercado local. Está en la ciudad del Alto, ese es el mercado local. Está en Viacha, ese es el mercado local. O sea, donde radica, como dice en la página de impuestos. La otra forma de adquisición es a nivel departamental, o sea, del país. Si nosotros, supónganse que la empresa constructora estuviera en Cochabamba, radicaría en Cochabamba, sus oficinas fueran en Cochabamba y demás. Entonces, y la mercadería está en Tarija, entonces la adquisición es del mercado nacional. Y la otra forma de adquisición es importaciones, que son las importaciones que ya vamos a ver. Hay un trabajito también sobre las importaciones para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Entonces, según la página 178 del libro, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y ese pequeño ejemplo habla de lo siguiente. Dice, en fecha 8 de junio del 2026 se compran 10,000 ladrillos de la empresa Inserpaz con factura número tantos a precio unitario boliviano 0,70. Los 10,000 ladrillos a 0,70 nos cuesta 7,000 bolivianos. ¿Cómo hacemos el asiento? El asiento decimos compras o almacén de la obra menos el 13%, 6,090. El crédito fiscal IVA es 910. Por eso les había dicho a ustedes los costos reales. Acá vienen estos costos reales. Aquí vienen los 900, perdón, los 6,090 bolivianos. Estos 6,090 vienen acá como parte del costo de esa obra, porque dice, se clasifica los costos por obra de esa obra, ¿no? Entonces ahí se van colocando. El crédito fiscal es 910 y se paga con caja o bancos o directamente se deja para que se pueda pagar contra cuentas por pagar. Ahora, donde carguemos a compras, almacén, a compras sería gasto, almacén sería inventario, ¿qué se llama? Activos realizables o al almacén de la obra, va direccionado a lo que les había pedido el plan de cuentas que les he solicitado. Tenían que hacer un plan de cuentas que seguramente ya está hecho y que solamente me tienen que presentar para que yo los revise. Entonces, todas las prácticas también ya deben estar hechas y me las tienen que presentar para que yo las revise. O sea, es bien fácil eso. ¿Ya? Entonces, dependiendo a dónde carguemos, que debe estar dentro del plan de cuentas específico que les he pedido, se realiza. Ahora,
La glosa dice por la compra de ladrillos para la obra número 5, licitación Puente Ayungas. Yo no estoy inventando para qué obra es. Adicionalmente a este gasto por la compra de los ladrillos, en la obra, si hemos cargado en la obra o hemos llevado al almacén o hemos dejado en el almacén también, pero hemos utilizado la cuenta compras, dice, se cancela por este servicio el manipuleo 100 bolivianos y se compra 5 refrescos de 3 litros por bolivianos 150. Entonces, para hacer esta actividad, nosotros habíamos erogado estos dos datos, ¿ya? Entonces, ahí aplicamos el principio de evaluación al costo. ¿Cómo es el principio de evaluación al costo? Y para eso nos hacemos una planilla, una pequeña planillita de este monto. Planilla de costos, que esto ya han aprendido en costos, ¿no ve? Dice, planilla de costos. Materia prima, ladrillos, 6.090. Estos 6.090. Servicio de carguillo y descarguillo, 100 bolivianos. ¿Cuánto habíamos cargado? Porque te lo carguen y descarguen las personas que están trayendo. Porque si tú llevas a la obra, los maestros, los segundo maestro y demás, no te lo mueven. No descargan nada, porque ellos están metidos haciendo su trabajo. Entonces tienes que contratar a otra gente para que te haga este servicio. Y como este servicio es contratado a otra gente, o tal vez ese dato de esa hora del té y han llegado, entonces los maestros dicen, ya compras refresco, entonces por el refresco te están haciendo el servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros dividimos los 10.000 ladrillos, a 0,70 nos da los 10.000 ladrillos a 6.09, prácticamente nos da a 0,61 cada ladrillo. Pero si nosotros hacemos calculando el principio de evaluación al costo, nos sale a 0,63. Entonces, cuando nosotros hacemos acá en el estado de resultados, aquí cargamos, supónganse aquí vamos a cargar en el ejercicio que hace rato hemos visto, vamos a colocar, aquí está el alquiler del topógrafo, está las fotos, y aquí también podemos colocar los refrescos, y podemos colocar, aquí podemos colocar la mano de obra operacional, esos 100 bolivianos que nos están cobrando aquí, ¿no? En este otro lado. ¿No ve? Entonces todo eso va dentro de la obra y se va calculando y se va colocando donde corresponde. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos el centro de costo, ya tenemos que empezar a calcular y supónganse por X o Z razón, los propietarios de la empresa dicen, ¿ya cómo han comprado los ladrillos? ¿Cuánto va a costar los ladrillos? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han cargado? Entonces, en ese momento se les muestra la planilla de costos para que vean que ese día se cargó, se tuvo otro tipo de escenarios y demás. ¿Listo, jóvenes? Hasta aquí va a ser el examen. Estaba pensando si el domingo podemos hacer una clase más para este tema del centro de costo. Si quieren, podemos hacer el ejercicio a las 7 de la noche para que vean lo que es el estado por centro de costo y podamos hacer otro ejercicio más. Ahora, si no, no se preocupen, voy a mandar un cuestionario, ¿cómo se dice esto? Una encuesta para que ustedes puedan decir si quieren o no. Por mí no hay ningún problema. Pero no se olviden que la siguiente semana ya estamos en el examen virtual, eso es lo que nos han dicho. ¿O ustedes saben algo que pueda ocurrir antes? Tal vez se solucione el lunes. ¿Cómo ven? Todo depende del mundial. Todo depende si hay, ¿qué se llama esto? Gasolina. Si va a haber gasolina, entonces... Entonces, si es dentro de 7 días, yo creo que el jueves o viernes vamos a estar cargando gasolina los que necesitan, ¿no?
Muy bien, jóvenes, nos vemos.